Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio le seguimos abriendo el espacio a todas las voces que esperan llegar al Congreso el próximo 13 de marzo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial aquí a nuestro espacio con los candidatos y es Mafe Carrascal, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Candidata, muy buen día. Buen día, Cristian. Muchísimas gracias a ti, a Quienique, por el espacio. Yo quiero decirte que me parece muy importante este espacio democrático porque al final los ciudadanos y las ciudadanas necesitan votar informados, informadas. Y yo siento que en estas elecciones, de una vez que quede mi voz de protesta acá, los medios de comunicación no le han dado la suficiente importancia a las elecciones del Congreso, entonces yo les agradezco mucho este espacio. Mafe, usted, hace parte, por no decir que de las primeras líneas de la lista cerrada del Pacto Histórico para el Congreso. Siempre ha habido un debate entre este tema de las listas cerradas y las listas abiertas. En este caso, con las listas cerradas, pues se dice que pues, se está votando por una colectividad y no por alguien en específico o sus propuestas. Así es. ¿Por qué considera que en este caso es una buena idea o cuál es su posición al respecto? Cristian, esa es una gran pregunta. Bueno, en primer lugar, yo soy la número 2 de una lista cerrada tipo cremallera, es decir, soy la primera mujer y esto pues es muy importante porque lo que estamos buscando las mujeres desde hace un buen tiempo en Colombia es que haya paridad, ¿verdad? Entonces vamos a tener la posibilidad de mujeres como yo llegar al Congreso de la República en las mismas condiciones de los hombres. Esto creo que es fundamental para por qué defender una lista cerrada. Lo segundo, decirte que yo hace un tiempo no estaba de acuerdo con las listas cerradas porque el primer acercamiento que tuvimos a una lista de este tipo fue el Centro Democrático hace unos años y hay que decirlo todo, ¿no? Y es que lo más importante de las listas cerradas es que los partidos políticos tengan gente buena, pero además que haya buenas democracias dentro de los partidos políticos o en este caso las coaliciones, que es algo bastante nuevo para nosotros en un país como Colombia. Digamos, hace 4 años vimos unas coaliciones, y hasta ahorita es algo que apenas estamos ejercitando. Por tanto, también la democracia interna pues ha sido un problema y para todo el mundo es bien sabido que, por ejemplo, en el Pacto Histórico, escoger las personas que iban a ser parte de las listas no fue tan fácil justamente porque eran muchas fuerzas decidiendo, es verdad. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, en el ejercicio de esto, y no porque sea la segunda en la lista, no porque tenga buenas probabilidades de quedar, porque en la lista de la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, todas y cada una de las personas que hacemos parte de ella, las 18 personas, hemos trabajado incansablemente para sacar adelante esto. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque todas creemos en el Pacto Histórico, porque cada una de esas personas creemos en un mismo proyecto de país, ¿sí? En medio de las diferencias tenemos unos acuerdos sobre lo fundamental, lo que quiere decir que las listas cerradas son muy importantes para fortalecer proyectos, para tener unidad programática, pero algo muy importante también que te quiero decir, Cristian, y que lo he probado día a día, es que abarata los costos de las campañas, por tanto hace que en la democracia no cueste tanto y que no se llegue a esos vicios que son, por ejemplo, la compra de votos, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo claro. La campaña de la lista de la Cámara por Bogotá, el Pacto Histórico, con sus 18 candidatos y candidatas, se va a gastar 2.200 millones de pesos, ¿sí? Y esta cifra pues, es de solamente una campaña. Hay campañas que se gastan hasta 5.000 millones al Congreso de la República. ¿Sí? 5.000, 2.500, 1.500 en Bogotá. Y eso que en Bogotá, como tú bien lo sabes, hay un voto de opinión importante. Lo que quiere decir que las maquinarias pesan, pero también pesan los candidatos nuevos, las nuevas caras, y eso hace que las campañas de esas candidaturas no sean tan costosas. Sin embargo, sigue siendo muy costoso el voto preferente. Yo creo que, y esto lo he hablado con algunos candidatos y candidatas, algunos que van a repetir y algunos primíparos como yo, hemos hablado justamente sobre el tema y sobre la necesidad de una reforma política que permita la reorganización de los partidos políticos, porque la gente hoy no cree en los partidos políticos por una sola razón, y es que se convirtieron los partidos políticos en una fábrica de avales, es decir, que no llegan los mejores, no llegan las personas con la mejor hoja de vida, no llegan las personas con las mejores ideas, sino que llegan las personas que más dinero tienen. Y al llegar las personas que más dinero tienen, no necesariamente es porque lo tengan en la chequera, lo tengan en su cuenta bancaria, sino también porque muchas de esas personas se lo han robado a las arcas públicas. Eso es una realidad. Acá hay una realidad clarísima, y es que hay una corruptela,
¿sí? Que saca el dinero de las instituciones públicas y que después va y compra los votos. Eso es una realidad que tenemos en este país. Entonces, si queremos frenar eso, necesitamos reorganizar los partidos políticos para que la gente similar en ideas esté con la gente similar en ideas, creen unidad programática, tengamos listas cerradas y tengamos la posibilidad de frenar la corrupción electoral y que la gente vuelva a creer en los partidos políticos, en las ideas, en los proyectos políticos y no en las individualidades. Esas individualidades le están costando mucho a la democracia. Mafe, ya estamos a pocos días de las elecciones, si no estoy mal, ya estamos a menos, casi menos de una semana. Sí, estamos ¿Cómo ha sido ese proceso de campaña? Me imagino que se ha movido mucho por Bogotá y qué problemáticas ha podido evidenciar en la ciudad, sí. las principales sobre todo. Bueno, Cristian, después de una pandemia, básicamente ni siquiera hemos salido del todo de esto, ¿no? Pero después de esto lo que nos dimos cuenta es que quedaron al desnudo una cantidad de desigualdades, ¿no? La injusticia social es clarísima. La gente volvió como que a las problemáticas más básicas. Las problemáticas más complejas pasan por, uno, el hambre que están padeciendo las personas en Bogotá, los bogotanos y las bogotanas. Hay localidades como Usme donde el 40% de la localidad ya no está comiendo 3 veces al día. En total en Bogotá, y según cifras recientes de Bogotá, como vamos, no de cualquier entidad, el 34% de los bogotanos y las bogotanas no están comiendo esas 3 veces al día. Y esto nos pone de presente algo muy importante, y es que sin inclusión social, ¿no? Sin trabajo digno, porque 500.000 empresas quebraron en el país, ¿no? En Bogotá también se ha quedado muchísima gente por fuera de la formalidad. La informalidad está creciendo a niveles, mejor dicho, insospechados y completamente preocupantes. El desempleo, obviamente que también, el desempleo juvenil ya subió la cifra de 2 dígitos desde hace muchos meses, ¿no? De hecho, esa fue la razón también del estallido social. Entonces, claro, ahí es cuando uno ve y ahí es cuando uno entiende por qué el ESMAD iba directo a las ollas comunitarias durante el estallido social, pues porque ahí se reunían los jóvenes que tenían hambre, y lamentablemente lo siguen padeciendo. Lamentablemente los bogotanos y las bogotanas no están poniendo alimentos sobre su mesa, y una razón importante de eso también tiene que ver con el alza de los precios. La canasta familiar está desbordada, cerramos enero con 1,67 de inflación, y cuando tú ves eso y que siguen importando alimentos que nosotros producimos aquí, incluso en la región, en nuestra región, en Bogotá, tenemos la ruralidad, lo que te comentaba ahorita. Si en Usme dejan de comer 40% de su población en una localidad rural, esto es preocupante, ¿sí? Entonces, no están llevando la comida a sus mesas, la inseguridad está desbordada, ¿sí? Y que tiene que ver, está relacionado lo uno con lo otro, porque no hay empleo, no hay educación tampoco, no hay cupos para que los estudiantes, para que los jóvenes, más bien las jóvenes, accedan a educación. Entonces, ni trabajo, ni educación, no hay ocupación, no hay absolutamente nada, y si hay hambre. Para nosotros sí hay una relación directa entre la falta de inclusión social, el hambre y la inseguridad. Candidata, vamos a hablar, digamos, claramente sobre el tema de Claudia López. A la final, este Congreso se va a cruzar un tiempo con este gobierno de Bogotá y quería preguntarle, en su caso, ¿qué considera que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Esa pregunta es dura, ¿no? Esa pregunta es bien difícil. Porque es que en los temas más duros y los temas más digamos, de mayor importancia para mí, de mayor relevancia, por los cuales voté por Claudia López, me parece que es muy importante decirlo. Yo voté por Claudia López, yo hacía parte del Partido Verde, yo hago parte de los Verdes por el Cambio, que llegamos con Camilo Romero a reforzar y porque creemos que el pacto histórico es el lugar donde podemos transformar el país. Y además fui asesora legislativa de Entias Prida, es decir, no cualquier cosa. Yo no fui a hacer campaña con ella, que también quiero que eso quede muy claro. Le di mi voto y fue público, pero no hice campaña con ella porque yo tenía unas salvedades, y entre esas estaba el metro, ¿sí? El metro subterráneo, que incluso la Contraloría ha dicho que era el metro, o que era el metro o el tipo de metro con mayores estudios y con mayores avances, y eso lo sabíamos. La Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y el Banco Mundial ya habían dado su visto nuevo. Bueno, sobre el metro subterráneo, pero llegó Peñalosa y ya sabemos qué pasó, y Claudia también nos prometió algo que no nos cumplió. Entonces ese era un tema para mí importantísimo. Hay otro tema que para mí es muy, pero muy importante, y tiene que ver con el abuso policial. Y pues Claudia no se ha hecho responsable sobre lo que ha pasado en la ciudad en términos de abuso policial,
¿sí? Y cuando yo digo hacer responsable, no es decir, es mi culpa que el SMAT salga, pero sí es decir, el SMAT no me hace caso. Yo sé que eso es muy difícil de decirle, que un mandatario lo diga. Yo tengo completamente, pues digamos, conciencia, plena conciencia, pero lo que ha pasado en Bogotá, sobre todo a partir del 9 de septiembre, cuando asesinaron a Ordóñez y cuando además asesinaron a quemarropa a 13 personas más por salir a protestar por ese asesinato, pues nosotros, pues uno dice, hombre, ya es hora de salir a decir algo, no puede ser que hagamos como que no pasó nada. Y luego entonces viene el paro y mandan al SMAT a dañarle, a boicotearle las ollas a estos pelados con hambre, porque en toda la ciudad, por lo menos en los barrios populares donde Claudia López fue a hacer campaña, en esos barrios populares que le votaron a ella porque la veían como un ejemplo a seguir, una persona clase media baja que ascendió, en esos barrios populares donde ponían esos trapos rojos por hambre, ahí les fue a mandar a la policía para reprimirla. Entonces, en este orden de ideas, para mí es muy difícil. Luego te vas a lo que pasó en el Humedal, en Jaboque, y también es muy difícil porque también le mandó la policía a personas que estaban defendiendo los humedales. Ella prometió en campaña que iba a cuidar los humedales y que iba a echar para atrás las intervenciones que Peñalosa había avanzado en los humedales, y fue todo lo contrario, fue mentira. Entonces, cuando yo espero que me entiendan que es verdad que hay que ponderar, es verdad que hay que decir, es verdad, la gente dice hipócritamente muchas veces que pondera X o Y. Yo no soy capaz de ser hipócrita porque los temas más importantes para mí, como política, como activista y como ciudadana que soy, esos temas más importantes, Claudia López no dio la talla. Como futura congresista que soy y como futura miembro de una bancada de gobierno, como bien tú dices, nos vamos a cruzar. Y si bien hemos tenido que hacer críticas, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, como ya le dio el voto, ya no ha hecho críticas, y ahora las hace porque está en el pacto. Mentira, las he hecho desde el día 1 y las hemos hecho con los temas que son más importantes y que de verdad nosotros creemos y consideramos que son muy gruesos, ¿sí? Sin embargo, una cosa es estar en campaña y otra cosa es ya estar en el ejercicio. Y el día que nosotros nos posicionemos como bancada de gobierno, ese día, y yo hago acá un compromiso, vamos a hacer un ejercicio lo más apegado, ¿sí?, a los argumentos, lo más apegado a las necesidades de la ciudad y al bienestar de los bogotanos y las bogotanas. Eso no se nos puede olvidar. Yo creo que este también de alguna manera es un llamado mío a quienes vienen y a quienes llegarán al Congreso de la República, que lo primero tiene que ser nuestra ciudad y que en los 2 años que le quedan a Claudia López tenemos que hacer lo que sea posible para que gracias a nuestras gestiones se le mejore la vida a los bogotanos y las bogotanas, particularmente y principalmente las que se han visto más perjudicadas durante estos 2 años, no solo por las buenas, malas decisiones u omisiones de la alcaldesa, sino por la naturaleza de una pandemia. Como bien lo dice, entrar a mirar sobre las necesidades de los bogotanos va a ser, digamos, parte importante de cualquier candidato a la final de la Cámara por Bogotá. Uno de los temas que ha sido bastante sonado últimamente con Claudia, bueno, últimamente hace unos meses con Claudia López fue el tema del POT por decreto, ¿no? Y muchos candidatos ahora están subidos en ese bus de obligar de pronto a los alcaldes por medio de un proyecto de ley, por ejemplo, a cumplir los POTs que vienen de pronto de administraciones anteriores, porque a lo mejor da una percepción de que cada alcalde va haciendo o sea, como su propia visión de ciudad, de urbanismo. Sí, En sí. este caso, ¿qué opinión le merece o qué piensa hacer dentro del Congreso para evitar esta situación? No, yo definitivamente voy con esa visión de no se puede permitir tampoco a los alcaldes que impongan su visión de ciudad, si bien he sabido que ellos son elegidos por un voto popular y que al final de cuentas se supone que el voto popular lo que está eligiendo es una visión de ciudad, un proyecto de ciudad. Para eso existen los concejales, si no entonces borremos a los concejales, si no, no existe, ¿sí? El debate público y en la democracia es tan importante y es tan rico justamente porque nos permite llegar a consensos. Si el alcalde puede sencillamente por decreto imponer esa visión de ciudad, pues entonces esto se convierte en una autocracia, ¿no? Esto no sería una democracia y menos una democracia representativa. Los bogotanos y las bogotanas, voy a hablar solo del caso de Bogotá, aunque esto obviamente sabemos que tendría
un alcance nacional, los bogotanos y las bogotanas eligieron un consejo de la ciudad justamente para que no permitan que eso pase, ¿sí? Y no va a decir que ha sido la maravilla o que el consejo de la ciudad lo ha hecho a la perfección. Yo creo que no, hay muchas cosas que perfeccionar, sobre todo y particularmente que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener verdaderos espacios de participación. Porque lo que nosotros vimos, no solamente en la administración de Claudia López respecto al POT, sino lo que hemos visto respecto a cualquier política pública o construcción, diseño, implementación de las políticas públicas, es que hay un ánimo, digamos, de seguir la regla, seguir la norma, decir que están cumpliendo porque están poniendo a participar a la ciudadanía, pero en realidad los procesos participativos no tienen nada de participativos. Lo único que entran es a mostrarles qué fue lo que decidieron, cómo es que se va a implementarla, ¿no? Entonces tiene más un carácter de presentación de lo que ya se hizo y la toma de decisión desde un escritorio que la participación directa de las comunidades. Ese fue uno de los problemas más grandes del POT de Claudia López, que en verdad las comunidades no se sintieron parte del proceso, en verdad no hubo un proceso participativo, y repito, no solo Claudia López, no solo lo que pasa en las instituciones en Bogotá, es lo que pasa a nivel nacional, que se empezó o se entiende la participación como un requisito de presencialidad, donde el ciudadano dice, sí, ¿cómo se le dice a eso? Como me lo mostraron, pero no hay realmente una relación de retroalimentación ni de construcción conjunta, ni se escucha realmente al ciudadano. Mafe, ha hablado en diferentes escenarios de un proyecto de país que defiende y que va a llevar adelante con su programa. ¿Cómo lo describiría a los colombianos que podrían llegar a votar por usted? El proyecto del que yo creo y en el que hago parte en este momento, que lo hemos venido construyendo durante mucho tiempo, ya el pacto histórico tiene un buen tiempo. En ese proyecto caben muchas fuerzas políticas, de hecho no está cerrado, está todo lo contrario, está abierto a que se amplíe, y en esa diferencia, porque son muchas fuerzas políticas con diferentes posiciones en muchísimos temas, encontramos acuerdos fundamentales. El proyecto de país en el que creo justamente es eso, es justamente un proyecto donde cabemos todos, pero no cabemos todos en esa retórica vacía que nos han venido impulsando desde hace mucho tiempo, con eslogans lindos, con políticos bien vestidos, con marketing muy bien montado, sino realmente con profundidad. Y la profundidad está justamente en que hacemos parte del pacto histórico, hombres y mujeres que realmente, de alguna manera, mostramos las realidades, porque no hay una sola realidad, las realidades de este país. Hacemos parte víctimas del conflicto, hacemos parte campesinos y campesinas, hacemos parte indígenas, hacemos parte jóvenes, feministas también, empezando por la misma Francia Márquez, hacemos parte ambientalistas, es decir, es un proyecto de país que tiene una visión muy amplia y que busca pactar sobre la base de la vida. La vida para nosotros es lo más importante, y de ahí para abajo pactamos por la educación, por el ambiente, pactamos por la salud, pactamos por empleo digno, porque no es como dicen por ahí que queremos todo regalado, todo lo contrario. Nosotros sí hemos venido luchando y demostrando durante muchísimo tiempo que lo que queremos es que la gente tenga la oportunidad de acceder a puestos de trabajo con salarios dignos, que sean bien remunerados, que tengan condiciones en general para que se puedan desarrollar y puedan mejorar su calidad de vida. No hay posibilidad de reactivar una economía cuando la gente no tiene ni siquiera con qué comprar sus alimentos. No hay posibilidad. Por eso nosotros también hacemos un pacto por la democratización del crédito, que yo lo llevo más a profundidad, Cristian, porque yo desde hace muchos meses vengo trabajando en este tema, incluso con las fintech, de la mano de fintechs, de la mano de muchas personas que saben sobre este tema también. Yo lo llevo más hacia la inclusión financiera, democratización financiera, en un país donde el 52% apenas está bancarizado. ¿Y por qué? Porque todo el mundo le tiene miedo a dos cosas, ¿sí? A que lo reporten y que tengan que pagar impuestos en un país donde no hay retribución de absolutamente nada y donde la gente lo primero que piensa es se lo van a robar. Y segundo, en un sistema financiero que te cobra hasta por respirar, porque no hay una sola persona en este país que yo le haya preguntado de distintos, en mi ciudad, de distintos estratos socioeconómicos y de distintas posibilidades y de distintos, incluso, formaciones académicas, que no me diga, no me he sentido abusado por un banco en este país, ¿sí? Entonces, cuando tú ves eso,
Tú dices, necesitamos estrategias para incluir a la mayor cantidad de gente que pueda acceder no solamente a créditos justos, a buenos precios, sin que te agarren de acá y te quiten hasta lo último que has conseguido, lo poco que has conseguido durante tu vida, sino que también te permita, por ejemplo, a los comercios, no sé si te acuerdas que hace unos días estaban hablando que los precios del D1, que estaban subiendo los precios del D1, pues ¿qué pasa? El D1 justo y bueno quebraron literalmente con competencia, con precios y con pagos electrónicos a los pequeños tenderos en los barrios. Entonces, una de las fallas del sistema justamente es que al no incluir a los pequeños tenderos, porque cuesta mucho tener un datáfono, por ejemplo, o hacer micropagos electrónicos, pues los quiebran porque no tienen cómo competir con las grandes superficies, que no solo es el Éxito, Carulla, no sé qué, sino de uno y justo y bueno, por ejemplo. Entonces, necesitamos más estrategias para fortalecer el crédito del consumidor, sí, pero sobre todo de las microempresas, porque fueron las más quebradas, son las que generan la mayor parte del empleo formal, laboral en Colombia, y son las que nadie ayudó durante la pandemia, el gobierno no ayudó. Entonces necesitamos, por un lado, que ellas puedan acceder a créditos baratos para que puedan seguir ofreciendo trabajos con buenas condiciones laborales, y por el otro necesitamos también otro tipo de servicios financieros como los micropagos que te decía, para que las personas le compren más a los comerciantes puedan ofrecer mejores servicios, ¿sí? Vamos a hablar sobre una de las cosas que más les preocupa a los bogotanos, que no hay que decirnos mentiras, es la inseguridad. La Sí. inseguridad, muchas personas no se sienten seguras o tranquilas saliendo de sus casas y casi todas las estrategias para contener ese tema han fallado. ¿Cómo ayudar a esto desde el Congreso de la República y qué considera que es lo que ha fallado en la ciudad? Yo lo que considero que ha fallado es justamente la doctrina de seguridad. Es decir, han puesto más cámaras porque se han puesto, no puede decir que no. Tenemos un sistema que se ha basado, una doctrina de seguridad que se ha basado en el enemigo común, que se ha basado en más pie de fuerza, que es punitivista. Todo creemos en esta sociedad que lo resolvemos creando más o tipificando más delitos en el Código Penal, y eso tampoco ha sido un resultado, no ha resuelto nada. Aumento de penas tampoco ha resuelto nada. Entonces, yo sí creo, como te lo decía hace un rato, que la inclusión social definitivamente es la mejor alternativa. Obviamente hay programas y hay cosas que se van a demorar, ¿sí? Y entonces le dicen a uno, bueno, y mientras eso pasa, entonces que no sigan robando, mientras eso pasa, que no sigan, pero sí hay una cantidad de medidas que se tienen que tomar, y que cuando yo oigo a los congresistas o a los candidatos, congresistas actuales, o a los candidatos que se están lanzando, o a mucha gente dentro del debate público, la respuesta inmediata es cámaras. Todos han respondido cámaras, han respondido que son cámaras, ¿sí? Yo lo primero que te voy a decir es, yo no te puedo responder ni siquiera cámaras porque esa no es la labor de un congresista. Eso es lo primero. La labor en esos términos es de la alcaldía de la ciudad, punto. Y no por eso nos lavamos las manos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer los congresistas sobre la seguridad? Y es justamente aportar a que el debate público, a que en el debate público y con el futuro gobierno, ¿sí?, que tenga la voluntad de que esto cambie, porque se necesita la voluntad desde el gobierno, la doctrina de seguridad empiece a cambiar. Si la doctrina de seguridad no cambia, esto no va para ningún lado, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es que la policía metropolitana, la Policía Nacional, la policía, ¿no?, pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior para que adquiera un carácter civil, ¿sí? Y en esa reforma podamos buscar de alguna manera también que la ciudadanía empiece a confiar en la policía, porque cuando no hay una confianza ni de allá para acá, porque les mete de la cabeza en el entrenamiento, con humillación psicológica, con humillación incluso física, que eso también tiene que cambiar. Nosotros no queremos una reforma policial para que solamente nos veamos beneficiados o beneficiadas las personas a las que ellos tienen que cuidar, sino que necesitamos también una reforma policial, una reforma de la doctrina de seguridad, para que también cambie la manera en la que se les trata y se les entrena a las personas que hacen parte de la fuerza pública, porque no es humano, porque no se compadece con lo que debería pasar o el tratamiento que debería tener una persona que tiene a cargo cuidar de la vida de otros seres humanos, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa reforma también? Por ejemplo, que las personas que hacen parte de la policía puedan acceder a educación superior, porque no sé si ustedes sabían, pero cuando el patrullero entra a la policía no puede ascender, no puede estudiar, no puede ascender, no puede cambiar, por tanto, no puede mejorar su salario, no puede nada, ¿sí? Básicamente quedaste ahí condenado. Entonces necesitamos mejores salarios, mejores condiciones para ellos, necesitamos otro enfoque de entrenamiento, necesitamos un enfoque realmente de derechos humanos y no esos cursitos de la Defensoría del Pueblo que dicen que les dan de unas horas y que con eso ya salieron unos duchos en derechos humanos y tratando, mejor dicho, a la gente divino. Entonces, eso creo que tiene que ser un enfoque muy importante y que desde el Congreso de la República nosotros sí podemos aportar para que haya un enfoque más, no tanto desde la seguridad punitiva, la seguridad militar, el pie de fuerza, sino un enfoque desde la seguridad humana. Candidata, ¿es necesaria una reforma, por ejemplo, a la justicia? Uy, yo creo que sí es necesaria una reforma a la justicia. Nosotros tenemos un aparato que justamente es muy, pero muy lento, ¿no? Y así como decimos, la justicia es para los de Ruana, sí, la justicia es para los de Ruana. Se necesita darle por fin un vuelco a este tema de la reincidencia, porque no hay cómo hacerle seguimiento a los casos. La reincidencia es uno de los temas más complicados que tenemos en la justicia y pues nadie dice nada al respecto, nadie hace absolutamente nada, entonces sí hay que irle a meter la mano a esa reforma también, igual que a la reforma política como te había dicho, pues son algunas, la reforma electoral, son algunas, nos viene un trabajo bien duro al próximo Congreso, a los que venimos, que por fortuna tenemos otra óptica, ¿no? Y en una generación bien interesante sobre esos temas se van a dar unos buenos debates. Otro tema, ya estamos cerrando, otro tema es el tema de la migración, que sin duda ha estado en la agenda de la ciudad por un buen tiempo e incluso ha dado lugar a fuertes polémicas de la alcaldía por sus declaraciones, medidas, etcétera. Uh -huh. Ustedes desde el Congreso seguramente tendrán un papel, digamos, relevante en esta materia. ¿Qué soluciones prevén, por ejemplo, en las diferentes aristas del problema, ¿no? Que al final tiene aristas en el plano social, en el plano económico, el plano de la inseguridad, como lo hablamos también antes, en diferentes planos? Es muy complejo, ¿sabes? Y también es uno de esos temas que nadie quiere tocar, sobre todo en elecciones, eso está clarísimo, nadie lo quiere tocar. Yo creo que es un tema en el que yo tengo también que meterle también mucho más interés, lo tengo que decir acá abiertamente, y hay que ser también muy claro sobre los temas en los que somos más avesados o en los que tenemos más conocimiento y en los que no. En el Congreso de la República vamos a tener que hablar prácticamente de todo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que somos más, en lo que somos más avesados y en lo que no. Y por eso también nos tenemos que rodear de muy buenos asesores. Sin embargo, sobre el tema en general de Venezuela, lo único que te puedo decir es que primero son seres humanos, no les podemos dar tratamiento xenófobo de ninguna manera. Las autoridades, en este caso la alcaldesa y en este caso nosotros, por ejemplo, que vamos a tener una investidura y por tanto representación política. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, muy cuidadosos, muy cuidadosos. Nosotros no tenemos la misma responsabilidad de un ciudadano de a pie. Lo que nosotros podamos decir puede tener serias implicaciones, pero la más grave para mí es la propagación de cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Cualquier tipo de discriminación, desde el racismo, el machismo, la homofobia, pero también la xenofobia, ¿sí? Y esto es muy grave por lo que puede tener en las implicaciones de seguridad y en la vida de las personas de a pie, que al final a nosotros no nos afecta tanto porque estamos bastante más privilegiados que esas mayorías. Es muy triste decirlo, pero es una realidad y hay que entenderlo de esa manera. Entonces, todo lo que podamos hacer, hay que hacerle control político desde el Congreso de la República a los programas de atención a migrantes, porque eso ya existe, no es que no existe, ¿sí? Y hay que hacerle control político, sobre todo al gobierno nacional, sobre esos programas. Eso es muy importante también. Candidata, vamos a ubicarnos respecto a temas de coyuntura que por estos días han sonado, por estos días no, por estos meses han sonado muchísimo, tanto en instancias como el Congreso como en la Corte Constitucional, muchos temas de los cuales han marcado la agenda Sí. desde el Congreso. Empecemos con opiniones breves, por ejemplo, sobre reforma tributaria. Yo sí creo que necesitamos una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que no se recuestre
que no se recueste como siempre en la clase media y en las mayorías, sino que necesitamos realmente que sus capitales dormidos, que sus capitales que no están generando rentas, por ejemplo, los que generan rentas, por ejemplo, pues empiecen verdaderamente a producir, los que no están produciendo, y que paguen impuestos, básicamente, los grandes capitales. Lucha contra la droga, legalizarla, enfrentarla, glifosato, no glifosato. Legalizarla, claramente. Legalizarla, esa es una guerra perdida, completamente perdida. El glifosato genera unos impactos ambientales muy fuertes y sobre todo sobre la salud de los y las campesinas, que es a quienes finalmente buscamos proteger. Para esto lo único que te digo es legalizar sí, pero también ejecutar o implementar los acuerdos de paz sobre sustitución de cultivos, por ejemplo. Reducción del receso legislativo, que fue otro proyecto que sonó bastante últimamente. Sí, reducción sí, pero no esa posición como tan populista, decir que es que descansan mucho cuando la realidad es que no todos son vacaciones y no, pero sí hay que reducir el tal receso, que en verdad no deberían estar en receso, deberían estar trabajando. El problema es ese. Corrupción, candidata, ¿cómo enfrentarla? El primer paso, eligiéndonos a nosotros, eligiendo gente joven, dándole posibilidades y oportunidades a gente joven. Y cuando digo nosotros, no solamente es pues la gente que al final piensa idéntico a nosotros, sino que por lo menos tiene prácticas distintas, que ve el mundo distinto. Eh, y ya, y darle la oportunidad al pacto para que empiece ese cambio, que no se va a dar de un momento a otro, no se va a dar en 4 años, tiene que haber un proceso. Eutanasia, candidata. A favor, yo creo en las libertades y creo que las personas pueden decidir sobre sus cuerpos también en ese caso. Queremos no dejarla ir sin antes pedirle que nos diga a qué se compromete en caso de llegar al Congreso. Bueno, pues me comprometo con los ciudadanos y las ciudadanas que tendrán una persona que no les promete, no les promete, sino que trabaja con ustedes de la mano, que tendrán un acompañamiento también y que espero también tener su acompañamiento en este proceso porque la curul que seguramente voy a alcanzar gracias a ustedes es de ustedes, no es mía. Por tanto, ahí tendrán una voz de todas estas causas que nos han unido durante todo este tiempo. Yo llevo 12 años en las calles, llevo 12 años pronunciándome también en los medios, en las redes y en todos los escenarios que han sido necesarios en esas causas que nos unen por la educación, por la salud, por los acuerdos de paz, porque también vamos a llegar a defender esos acuerdos de paz que tanto nos costaron y nos han costado en vidas y en todos los sentidos. Entonces tendrán una persona que intentará con coherencia, no intentará, que lo hará con coherencia, que tratará de ser todos los días cada vez más coherente y consecuente con eso que les ha demostrado durante estos 12 años, que no solamente se los ha demostrado en campaña, sino, repito, en estos 12 años de activismo. Entonces ahí tendrán esa voz que podrá representar muchas de esas causas. Correcto, ahí la tienen, Mafe Carrascal, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Candidata, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Cristian, muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias a quien y que yo los invito y las invito a votar este 13 de marzo. No olviden que esta es una cita muy importante, que después de un estallido social como el que se produjo en Colombia en los últimos meses, necesitamos demostrar en las urnas y por las vías democráticas que podemos transformar este país. Los invito y las invito a votar por el pacto. Solo se vota por un logo. Si me quieren apoyar, solamente deben marcar con una X el logo del pacto histórico en el tarjetón de la Cámara de Representantes. De nuevo, muchas gracias y muchas gracias también a los que nos sintonizaron en esta entrevista y recuerden que quién y qué es el placer de saber, ver y oír más.